El amor es hermoso, el amor es infinito, el amor está por todas partes y a veces el amor te lleva directamente a la cárcel, lo merezcas o no. En el año 2000, Sarah Jo Pender estaba enamorada del tipo equivocado y se juntaba con la gente equivocada. Se tomaron malas decisiones y luego 2 asesinatos a sangre fría. Si Sarah Pender fue realmente responsable de los asesinatos, sigue siendo un misterio, a pesar de que el sistema la condenó a 110 años de prisión. Culpable o inocente, Pender tomó cartas en el asunto y se fugó de la cárcel en agosto del 2008, antes de ser recapturada 5 meses después gracias a una reposición de America's Most Wanted. Esta es la historia de la fuga de Sarah Pender de la cárcel. Era el 4 de agosto de 2008 y las cosas estaban a punto de cambiar para cierta reclusa en el centro penitenciario de Rockville, Sarah Jo Pender. Sarah Jo Pender, de 29 años, estaba harta de su encarcelamiento. Estaba lista para salir y empezar de nuevo, lejos del sangriento pasado, de los complicados juicios, de las innumerables apelaciones para que se reevaluaran las pruebas, lejos de todos los que conocía y de todos los que la conocían. Sarah opinaba que ya había pasado suficiente tiempo entre rejas. Claro que el mundo la llamaba asesina, una Charles Manson femenina, pero ella nunca se apartó de su versión de los hechos. Era inocente, o al menos casi inocente, pero había y nunca había habido sangre en sus manos. Sarah Pender tenía 21 años en el año 2000. Pender había abandonado los estudios en la Universidad de Purdue y trabajaba como secretaria. Sus sueños de trabajar en un laboratorio de acelerador de partículas o seguir una carrera en bioquímica se habían esfumado, o al menos habían quedado en suspenso. Su vida era bastante buena, sobre todo desde que conoció a Richard Hull, que trabajaba de portero en un bar. Los dos se enamoraron rápidamente y se fueron a vivir juntos. Pender y Hull compartían piso con otra pareja, Andrew Cataldi, de 24 años, y Tricia Norman, de 25. A los 21 años, Pender ya tenía un hijo. A sus 21 años, Pender ya distaba mucho de la ambiciosa estudiante que había sido. Su novio, Richard Hull, tenía un historial delictivo que incluía 6 delitos menores y 2 condenas por robo de vehículos y allanamiento de morada. Sus compañeros de piso, Cataldi y Norman, eran fugitivos con antecedentes por tráfico de drogas y falsificación, y Sarah Pender sabía que su novio, Hull, y Audrey Cataldi vendían drogas desde su casa, pero en realidad no le importaba. Las cosas lucían bien, hasta que dejaron de ir bien. Richard Hull y Andrew Cataldi tuvieron una pelea, presumiblemente porque Cataldi no había incluido a Hull en uno de sus negocios de drogas. Hull se hartó y, como no podía comprar armas de fuego legalmente debido a sus antecedentes penales, supuestamente convenció a Sarah Pender para que le comprara un arma. La mañana del 24 de octubre de 2000, Hull y Pender condujeron hasta un hipermercado local, donde Sarah Pender pagó por una escopeta y munición. Lo que sucedió después es una incógnita. A pesar de que todo ocurrió hace 23 años, esta es la versión oficial. Richard Hull y Sarah Pender volvieron a casa sobre las 11 de la noche. Poco después, Pender salió a dar un paseo. Mientras tanto, estalló una discusión entre Hull y Cataldi. Los dos hombres se pelearon físicamente, pero su reyerta se convirtió en un asesinato. Hull utilizó el arma que Pender le había comprado para matar a Andrew Cataldi y a su compañera Tricia Norman. Ambos estaban muertos cuando Sarah Pender regresó de su paseo. Pender no retrocedió horrorizada, no llamó a la policía. En lugar de eso, ayudó a su novio a colocar los cadáveres en la parte trasera de la camioneta de Hull. Los dos se alejaron y colocaron los cuerpos en un contenedor. Limpiaron la sangre de la casa y quemaron varios objetos manchados de sangre de su casa, pero no fue suficiente para cubrir sus huellas. Hull fue detenido en Noblesville el 27 de octubre y confesó los asesinatos enseguida. Pender fue arrestada el mismo día. La propia Pender fue juzgada en el Tribunal Superior de Marion en julio del 2002, pero ni Pender ni Hull testificaron en el juicio. El juicio fue despiadado y, a pesar de que no se encontraron pruebas de ADN que relacionaran a Pender con los asesinatos, la acusación se empeñó en demostrar su culpabilidad. Fue calificada de maestra manipuladora. El tribunal oyó que, aunque Richard Hull fue quien apretó el gatillo, Pender movía los hilos. Larry Sells, el abogado de la acusación, llamó a Sarah Pender la Charles Manson femenina, afirmando que su influencia sobre Hull era similar a la de Manson sobre su secta. Hull se declaró culpable para evitar el juicio,
Afirmó desde el principio que los asesinatos habían sido idea de Pender, lo que convenció aún más al tribunal. A pesar de ello, Hull nunca respaldó su afirmación. Nunca dio ninguna indicación de por qué Pender había querido a Cataldi y Norman muertos, pero Hull afirmó que Pender había admitido su culpabilidad en una carta que le había enviado en mayo del 2001. Sarah Pender fue declarada culpable y condenada a 110 años de prisión el 22 de agosto de 2022. Y ahora, 6 años después, el 4 de agosto de 2008, estaba lista para salir. Los esfuerzos por sacarla legalmente de la cárcel siempre habían fracasado. Ni siquiera había importado que el propio Richard Hull, en una declaración jurada firmada, se retractara y admitiera que la carta era falsa. Así que Pender utilizó todos sus recursos para salir de la cárcel y volver a la libertad. El correccional de Rockville, la mayor prisión estatal de Indiana para mujeres, era una cárcel de seguridad media, pero el plan de fuga de Sarah Jo Pender no implicaba las intricadas maquinaciones, tenía que ver con sentimientos y dinero. La mañana del 4 de agosto de 2008, Pender estaba sentada en su celda esperando pacientemente a que se desarrollara el plan. Cuando la dejaron salir, se dirigió al gimnasio de la prisión. Allí la esperaba una muda de ropa que le había proporcionado su cómplice, Scott Spittler. Scott Spittler llevaba 5 años como funcionario de prisiones en el correccional de Rockville. Tenía mujer e hijos, pero también mantenía una relación sexual con Sarah Pender que le parecía una mujer inteligente y sexy. Cuando Pender le comunicó su deseo de fugarse de la cárcel, Spittler aceptó ayudarla, pero su decisión no fue tomada totalmente por amor. Pender le prometió $15,000 si la ayudaba a escapar. Spittler no pudo rechazar el dinero. Después de que Pender se vistiera de paisano, se dirigió a la zona de repostaje. Spittler estaba allí, esperándola en una furgoneta. Pender subió a la furgoneta y se escondió bajo uno de los asientos. Spittler condujo hacia la puerta de la prisión, sabiendo que con seguridad la furgoneta no iba a ser registrada. Spittler condujo a Pender hasta uno de los aparcamientos del centro. Era el momento de la segunda parte del plan. Jamie Long esperaba a Sarah Jo Pender en un coche. Long y Pender se conocieron en 2007 mientras estaban presas en la cárcel del condado de Marion. Las dos mujeres entablaron una relación íntima y cercana, y Long llegó a llamar a Pender su esposa. Tras salir de prisión, Long siguió visitando a Sarah Pender. Fue durante una de estas visitas cuando la anciana decidió ayudar a Pender a escapar. Pender subió al coche de Long, se sintió aliviada, estaba libre, casi a salvo. Long llevó a Pender a Indianápolis y le dio $140 antes de desearle buena suerte y dejarla en casa. Ahora sola, Sarah Jo Pender huyó de Indiana con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo en otro lugar. Mientras tanto, un recuento de reclusos reveló que Pender había desaparecido. Las autoridades actuaron con rapidez y la prisión fue inmediatamente cerrada en régimen de máxima seguridad. Las cintas de vigilancia y el registro de la caseta de vigilancia revelaron que Pender había contado con la ayuda de Spittler, quien fue detenido al día siguiente de la fuga el 5 de agosto. Una vez detenido, Spittler no se contuvo y contó a los investigadores la participación de Jamie Long en la fuga de Pender. Long fue arrestada 2 días después, el 7 de agosto. Pender se trasladó a Chicago y consiguió un trabajo como estimadora para un contratista. Utilizó un nombre falso, Ashley Thompson, y se estableció como una buena ciudadana respetuosa con la ley en un barrio de Northside, Chicago. Las autoridades no cesaron en su empeño de recapturarla. El programa de televisión America's Most Wanted publicó un reportaje sobre Pender en septiembre del 2008, un mes después de su fuga. Un mes después, en octubre del 2008, Pender fue incluida en la lista de los 15 fugitivos más buscados por los US Marshals. Y tal vez su sueño de libertad habría triunfado de no ser por una reposición de America's Most Wanted en diciembre del 2008. Tras ver la reposición, uno de los nuevos vecinos de Pender, ahora Thompson, la identificó como la fugitiva y alertó a la policía de Chicago. Y sin más, el apartamento de Pender fue rodeado por la policía. La mujer no se resistió al arresto, pero negó ser Sarah Pender. Tras su fuga, Pender fue recluida en régimen de aislamiento durante 5 años. Solo se le permitía salir de su celda 2 horas al día, pasaba el resto del tiempo sola, leyendo e intentando mantener la cordura mental. La volvieron a trasladar al correccional de Rockville en 2018. La historia de Sarah Pender es controvertida, ya que muchas personas creen que su condena por asesinato
no es más que un flagrante fallo del sistema, y lo que es más chocante, Larry Sells, el fiscal que la había vinculado a Charles Manson y que trabajó para verla entre rejas durante 110 años, cree ahora que Sarah Joe Pender es inocente. Pender tiene ahora 43 años. Según Larry Sells, Sarah Pender necesita justicia desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, el sistema jurídico le ha fallado hasta la fecha, pero ese grave error puede y debe corregirse. Pender ha pasado la mayor parte de su tiempo en prisión intentando recurrir el veredicto y, tal vez, nunca deje de hacerlo.